la Secretaría, y era un plan donde una de las técnicas de carrera se encargaba de llamarle al de movilidad, le daba un dato, la metía en un Excel y ahí quedaba. Un plan de acción climática que lanzaron hace unos años, 2017, con bombos y platillos, es un documento. Hay unas lindas fotos, una linda edición, pero de ahí no pasaba a coger $1 de financiamiento climático. Entonces, estamos terminando la estructuración de esto y le dimos vida al Plan de Acción Climática de Quito para poder buscar recursos, para poder plantar proyectos. El Fondo Ambiental pasó de $600 a casi 1,5 millones en estos 2 años. ¿Sí? Entonces, 1,5 millones que se está nuevamente poniendo en las manos de la ciudadanía para proyectos. Acabamos de lanzar el 14º proyecto de educación ambiental, de infraestructura verde-azul, de soluciones basadas en naturaleza y de primeras infancias. O sea, por ejemplo, parques aromáticos para niños, ¿sí? Que los niños entiendan la naturaleza no como digamos, el miedo al árbol, el miedo al arbusto, sino el lugar donde puedan entender, aprender sobre la naturaleza, sobre los polinizadores, sobre el tipo de fauna, flora que nosotros podemos tener. Y transformar los parques horribles que teníamos, las canchas de tierra con 4 arcos, a tener parques, digamos, inclusivos desde las primeras infancias, ¿sí? Entonces, en eso se transforman los recursos y en una planificación, digamos, que puede implementarse. Chévere es tener planificado todo, sí, pero más chévere es aterrizar en programas y proyectos, ¿sí? Que sean reales, que sean reales. En la descontaminación del Machángara, yo tengo 40 años, 40 y pico de años, 44 años, ya me estoy olvidando hasta qué edad tengo. Y vengo yendo desde que estoy en la universidad, desde los 19 años, que el Machángara iba a ser una playa, que el Machángara iba a ser un río, que iba a ser hasta un yacht club, me acuerdo que alguien decía. O sea, voy 20 años en este mundo y mejor se ha contaminado más, ¿sí? Entonces, acciones que sí se pueden hacer. Ayer discutíamos con estos accionantes, les decía, claro, o sea, ellos quieren hacer un parque acuático dentro del Machángara, o sea, olvídate. O sea, hay que ser sinceros, transparentes, claros de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Cuánto cuesta, si es viable o no es viable. Nuevamente, otra oportunidad, estructuradores ambientales de proyectos. O sea, aquí el país, un proyecto no podemos escribir. Entonces, hay que trabajar en eso, cómo estructurar proyectos, cómo, digamos, armar identificar estas oportunidades que tenemos para poder hacer, digamos, nuevas inversiones. Y bueno, con esto voy a terminar. No solamente el PAC, en este caso el Plan de Acción Climática, que por ejemplo llegó a ser el alcalde, digamos, al venir de la planificación y tener esa proyección de ciudad que pasa de la planificación a la implementación de acciones, también transversaliza mucho el eje de cambio climático. ¿Qué quiere decir eso? Que riesgos, por ejemplo, no sea riesgos de casco, o sea, riesgos de acción. O sea, que sí, también es importante que hay deslave, llegue rápido los bomberos, llegue rápido los de riesgos, los ambientales, etc. Sino de prevención, perdón. Sí, esto de acá no se hacía. Entonces, toda la infraestructura hidráulica de Quito colapsada. Llovía, inundadas las calles, las quebradas colapsadas por las llantas, colchones, refrigeradoras, ejes de carros, todo un botadero de basura. Entonces, los colectores, ¿qué colector te aguanta eso? Ninguno. ¿Sí? Entonces, el mantenimiento, esto es prevención. Pasamos ahorita a una época invernal, estamos pasando todavía. Los impactos siempre va a haber impactos, y más en una ciudad compleja geográficamente, como una ciudad de desastres, de riesgos, como Quito. Pero la mitigación, digamos, es
es importante manejarla y la resiliencia es fundamental. Entonces, hemos tenido eventos importantes, digamos, pero no a extremos. O sea, no hemos escuchado una gasca. Cuando entramos nos pasó la gasca, tuvimos que entrar directamente a la parte neurálgica de eso. ¿Qué pasa aguas de arriba? Entender y planificar, volar en la planificación, en la microplanificación a través de microcuencas, no hablar de la gran cuenca, sino de casi quebrada por quebrada. Entonces, ¿qué es eso? Los hidrólogos, los geólogos, ¿sí? ¿Y quién lidera eso? Con ambientales y riesgos, ¿sí? Entonces, oportunidades, como pueden ver, siguen habiendo, siguen naciendo, ¿sí? El otro día estaba en la central con los chicos de minas y petróleos, claro, minas, chévere, o sea, les decía, ok, vamos a hacer perforaciones en quebradas para ver cómo están los suelos, para ver las construcciones que se están haciendo ahí. Entonces, hay construcciones que están a filo de quebrada ilegales. Entonces, los planificadores ambientales, los planificadores territoriales, poder decir, oiga, construyamos hagamos infraestructura sostenible, infraestructura ecológica, tipo de materiales. Y creo que ahí los planes, digamos, teníamos el plan de acción, pero comenzamos a poner planes de, por ejemplo, ríos y quebradas. Le preguntaba yo a los chicos, y es de locos también, porque autoridades anteriores les decía, ¿cuántas quebradas tiene Quito? Entonces, ¿cómo voy a entrar? ¿Cuántos ríos tiene Quito? Entonces, ¿cómo puedo yo saber a dónde tengo que ir si no es en el corre-corre? O sea, llamó el vecino de Quito, me corre, acá corre, ya. Entonces, los planes de acción climática, el plan de eventos climáticos, el plan de ríos y quebradas, el plan de microcuencas nos permite saber exactamente dónde están estos lugares y poder ya plantear programas, proyectos, así sean proyectos de $1,000 o de 5,000 o de 100,000 o de ya proyectos grandes como las PETAR, pero nos permite, digamos, hablar ya de una dinamización, una económica, 2 de mitigación de riesgos y 3 de calidad de vida. No hay más. Parques, la EMOP, la empresa de obras públicas, lidera los parques. Entonces, la típica era cancha encementada de básquet y de fútbol, que está bien, pero denle otra funcionalidad a los parques. Pues, tengan árboles, o sea, mejoremos el arbolado urbano, mejoremos cosecha de agua en los parques. En Calderón, justo le decía cuando saqué la guía de soluciones avanzadas en naturaleza, le di a la gerente así en las manos, ya tenga, implemente, para que puedan diseñar parques, digamos que las jardineras puedan cosechar un poco más de agua, por ejemplo. Entonces, o que el tratamiento de los lixiviados nos permita llevar esa agua tratada, no a botar a la quebrada, sino a regar los parques y jardines. No con agua potable, sino con agua tratada de los lixiviados del relleno sanitario. Entonces, comienza la empresa de obras públicas a interpretar otra forma de hacer parques. Si la cancha está bien, le pintan a la cancha, chévere, ok, perfecto, pero alrededor también hay otro servicio ecosistémico que hay. Polinizadores, cosecha de agua, mejoramiento del arbolado urbano, ¿cómo es? Primera infancia, ¿cuál, perdón? Los cubresuelos, sí. Entonces generas más humedad, generas nuevas formas de hacer negocios verdes. Viveros, como les decía, los guaguólogos, que les digo yo, comienzan a ver tipo de materiales. Por ejemplo, en Patronato está usando ahorita el material, digamos, reciclado para los juegos, el piso que es como suave, que es de las llantas que se están triturando. Entonces, nuevas empresas que comienzan a ver, digamos, estas formas de hacer, de alguna manera, ingeniería ambiental y, digamos, intersectorialidad, que es más que nada lo que tiene que verse el sector ambiental. Creo que eso es, no sé si les motiva esto o les asusta, pero creo que la claridad de que la ingeniería ambiental no solamente es un tema ingenieril, sino que tiene un abanico de oportunidades, nos permite
poder ver un poquito más allá. Y es una pena, el otro día conversaba también con un decano de una facultad que cada vez hay menos estudiantes en la ingeniería ambiental. Y yo le decía, claro, porque hay empresas o hay, digamos, tomadores de decisiones que dicen ingeniería ambiental o los ambientales o la Secretaría de Ambiente o la agenda ambiental, pero ¿para qué? No hay control, no hay nuevos proyectos. Entonces los ambientales dicen, mejor me hago astronauta. Entonces, las facultades comienzan a perder estas motivaciones. Cuando hay proyectos, programas, digamos, líneas estratégicas, vas a necesitar obviamente cerebros y no fuga de cerebros para poder innovar en este tema. Y no simplemente centrarnos en la parte, soy ingeniero ambiental, voy a diseñar la planta de tratamiento de lodos o voy a tratar... creo que hay un espectro mucho más grande. Que tenemos una base, sí, pero creo que el espectro nos lleva, digamos, a tener más oportunidades. Así que les motivo siempre a poder ser parte de estas transformaciones y no desmayar, aunque a veces la parte ambiental te dice, chuta, estamos peor, mejor, pero creo que ese es, como les decía, no es un jardín, no es jardinería, es justicia ambiental. Así que gracias. No sé si hay preguntas. Ahí está apagado esto. Está apagado. Creo que no hay batería o no sé. Bueno, pues la pregunta. Sí. Sí. Estamos en el micrófono para que quede registrado. Ya. Me presento, mucho gusto, soy Marcos Gaicero. Les cuento, primero felicitarles, me parece súper interesante que este tipo de temas se comiencen a difundir en la parte académica. Felicitarles por la profesión, realmente, bueno, yo vengo desde la arquitectura, les cuento, yo soy arquitecto, pero me gustó muchísimo lo que dijiste sobre proyectos de escala pequeña, intento hacer proyectos de $5,000 en donde la condición del ambiente pueda de alguna manera repercutir positivamente para la gente que va a utilizar los espacios que uno diseña y uno construye. Bueno, más que nada felicitarles por ese empeño. Yo creo que, como dicen, no es preferible tener 5 interesados que 1,000 desinteresados, ¿no? Entonces creo que se empieza por algo. Está en una carrera muy muy interesante, muy valiosa, es una mina de oro. Y solamente quiero contribuir con algo súper importante. Estoy totalmente de acuerdo y creo que se debería hacer algo desde la instancia municipal y los entornos educativos, porque política pública existe un montón, ¿sí? De todos los ámbitos. O sea, yo les hablo desde el punto de la arquitectura y la planificación. Enumerar las políticas públicas son innumerables, ¿ya? El punto es cómo se ejecutan y cómo se plasman esas políticas públicas en el territorio. Entonces, algo que me parece fundamental es traspasar la barrera de la política pública a la política de Estado. ¿Por qué? A mí me preocupa, y esto dejo como interrogante y como punto de reflexión, el presidente actual quiere manejar una nueva asamblea constituyente. Yo creo que todos están al tanto. Y lo que me preocupa es que está en riesgo el derecho a la naturaleza en la constituyente. Entonces, por eso hablo de políticas de Estado y me pareció lindísimo que has dicho el tema de la cultura del ambiente, porque cuando se enraízan estos temas ambientales en el imaginario colectivo de la sociedad, por más de que exista una política de Estado o política pública, es inquebrantable. O sea, veamos la lucha de los indígenas que tiene de años y cómo se han logrado posesionar en la Asamblea Nacional. Entonces, es importante eso y que estos espacios sirvan para debatir lo importante y lo valiosísimo que son los recursos naturales para la calidad de vida adecuada. Y un poco dejar ese tema de la reflexión, ¿no? Cómo las personas se enfocan en la asamblea, y si se va a ver una asamblea constituyente, de alguna manera hacen prevalecer y respetar el derecho a la naturaleza. Porque si se pierde eso, creo que, todo lo que acabamos de escuchar ahorita,
tendría un hilo y obviamente repercutiría muchísimo en los territorios que de alguna manera abastecen de vida a la gente, ¿no? Y no solamente a las personas, sino a las... Eso nada más, muchísimas gracias y nuevamente felicitarles y que sigan adelante en lo que están haciendo y en la profesión que me parece muy, muy, muy interesante. Ok, gracias. Jóvenes, un comentario. Preguntas, por acá. Dame un segundo. Muy buenas tardes, soy estudiante de Ingeniería Ambiental, entonces yo tengo una pregunta respecto a lo que ven sus diapositivas, es sobre el tiempo de vida útil de los nuevos troles sostenibles que se han creado. Entonces, mi pregunta es acerca de si tienen el objetivo de que se mantengan así eléctricos o van a ser como los anteriores troles eléctricos, perdón, que después pasaron a estar en gasolina y contribuyeron a las emisiones de los gases de efecto invernadero. Digamos, estos 60 trolebuses que hemos traído son 100% eléctricos, ¿sí? Y creo que el mundo está transitando hacia esa correcta transición ecológica, ¿no? Tampoco hablar de, digamos, 100% carros eléctricos no es que es un gran alivio, implica baterías y demás, el uso de minerales. Pero, digamos, los impactos comienzan a ser menores, ¿sí? En este caso son 100% eléctricos y ahí nos motiva, digamos, hacia ver el transporte, masivo y sostenible. Entonces, Quito, por ejemplo, apenas el 30% de la población usa carro privado me refiero. Y imagínense, en ese 30% llega a colapsar a la ciudad. Entonces, ¿por qué? Digamos, nuestro transporte público tiene que ser eficiente, eficaz, y manejar estas verdaderas transiciones energéticas. 60, estamos trayendo 80 más, analizando para poder traer 80 más. El metro de Quito, por ejemplo, un proyecto, ustedes saben, pasó entre alcalde y alcalde, broncas y broncas y broncas y no se llegaba a inaugurar. Claro, era un tema de contratos. O sea, poco te importaba el mover a casi 10 millones de viajes están ya desde 1 año y medio de operación. Sí, moviendo casi 400,000 personas, si no me equivoco en el dato, diarias. Sí, entonces poder proyectar estos proyectos, como les decía, el complejo ambiental, las estrategias de contaminación de ríos, la extensión del metro hacia Calderón, te permite movilizar en poco tiempo y masivamente en cualquier ciudad del mundo. Tienes ese tipo de movilidad. No te digo que no tengas tu carro. Si quieres tener tu carro turbo diésel, pues tenlo. Pero no lo vas a usar de lunes a domingo. Lo vas a usar tal vez el domingo para irte de paseo a Minda. Sí, el impacto va a ser menor. Tú decides si tienes de diésel, de gasolina, de hidrógeno o de litio. Entonces, creo que cómo nosotros usamos los medios es lo importante. O sea, el nivel de consumo, cuánto necesitamos para vivir. Hay un autor súper chévere que a mí me encanta, es Giorgio Scali se llama. Él habla mucho de los límites. Hablamos de que la sociedad piensa y han escuchado marketeramente que te dice el límite es el cielo y cosas así. Entonces, el éxito es el límite, no tenemos límites y bla, bla, bla. Resulta que sí tenemos límites. Entonces, el consumo de ropa, por ejemplo, ropa desechable, o sea que te dura 2, 3 meses, ¿sí? Y la generación de lo que implica esa ropa, las baterías de los carros, baterías que te pueden durar 8 años o te pueden durar 20 años, depende. Entonces, tal vez el extractivismo hasta un punto es importante, pero la innovación es aún más importante. Entonces, si tienes baterías de litio, ok, pero ¿a dónde te estás llevando la investigación en motores? Hacia el hidrógeno. Entonces, creo que ese es, el punto ahí de discusión es, ok, puede ser turbo diésel si quieres usarlo una vez a la semana, tú verás. Si quieres usar gasolina, pero yo prefiero moverme en transporte público o en bicicleta. Digamos, ¿por qué? Porque estoy reduciendo mi impacto hacia.
estoy manejando, digamos, mi forma de vivir de una manera con un cierto tipo de limitación. No te digo que no tengamos acceso a. Si quieres tener una Ford 150, pues es tu decisión. Cómo la uses es otra cosa. Sí. No voy a tener una Ford 150 y vivo en el tejar donde ni siquiera tengo dónde parquear. ¿Sí? Entonces creo que ahí podemos modular ese tipo. En el caso del transporte de Quito, creo que tiene que seguir innovándose. Todo el parque automotor del país, y más que nada la innovación en el tipo de combustible que tenemos, que ese es el contaminante. Sí, combustibles de mala calidad. Entonces, las políticas, digamos, decisiones nacionales son importantes. A nosotros nos dicen ahorita, oiga, pero la contaminación del aire de Quito es combustible. Entonces, usen más del bus, usen más del metro, usen más la bicicleta, váyase caminando. Es que me van a robar. Entonces, hay que apoderarnos de los espacios públicos para que no nos roben. No es que escondámonos para que no nos roben. Entonces, son culturas sociales. Y nuevamente ahí los ambientales, para mí al menos yo creo eso. O sea, yo prefiero caminar debajo de árboles que, digamos, ir sentado con aire acondicionado en el carro cerrado, oyendo a la inteligencia artificial. Entonces creo que son formas de vivir, creo yo. Y ahí el transporte público, el transporte privado, sí te lleva a tomar decisiones. O sea, tipo de transporte que podemos usar. Una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, es la verdad un gusto tenerlo aquí. Y me preguntaba con algo que usted dijo, que en la parte del norte habían cerrado piensan cerrar con algunos proyectos que tienen, o sea, la expansión de la mancha urbana. Yo vivo en el sector de Guamaní. Cuando me meto al Google Maps, aparece que estoy a 2 calles del Cantón Mejía. Y estoy en un barrio que está en proceso de regularización. Entonces, tal vez de la parte de su secretaría hay proyectos para cerrar así la parte de Guamaní, y cuáles serían en este caso, o la parte del sur. Esa sería mi pregunta. Es importante esta pregunta porque acabamos de catastrar 750 hectáreas en el Pichincha Tacazo. Catastro hídrico. Sí. ¿Qué pasaba? Que justamente el sector Guamaní, la Ecuatoriana, Chillogallo, seguía subiendo, ¿no? Al Tacazo. Seguía subiendo, ya se comieron partes de agrícolas y estaban llegando a las fuentes de agua. Sí, en el Atacazo nosotros tenemos las fuentes de agua para el sur de Quito, que viene del sur de Quito una parte y la otra viene de la Antizanilla. Sí, entonces, que viene, de la Antizanilla, que estoy hablando del Cotopaxi, ¿cómo es? Se me fue la... No, de Sincholagua, pero el canal de... ¿Qué es? Pues se me fue. El Tambo. Del Tambo. El canal del Tambo que cruza todo. Ese llega pues así. Y esa es de la que nos da agua al sur centro de Quito. Más lo que tenemos en el Atacazo. Entonces, hay proyectos digamos en este caso, de catastro hídrico. O sea, bloqueamos 750 hectáreas donde estaba llegando la mancha urbana. Y ahí el plan de uso de gestión de suelo es el que te dice, ¿sabes qué? Estas zonas ya no son para construcción. Estas zonas son ya de protección, zonas de conservación. Entonces, tú puedes ver en el hábitat, un portal súper sencillo de manejar. Metes tu código, tu predio, y ves si está en filo de quebrada, si es protección ecológica, si es área de conservación, si es zona urbana, cuántos pisos puedes construir y demás. Entonces, revísate en eso cómo están, y inclusive ahí se pueden plantear proyectos de conservación, por ejemplo, si es que el uso de suelo te da. Por eso los instrumentos de planificación son importantes. El PMDOT a larga data, el PUX, digamos, es cómo gestionar el suelo.
unos te dicen, hablemos de un proyecto de conservación de bosques. Ya, pero si el suelo no está catastrado, entonces necesitamos armar el proyecto y decir, catastro, oiga, necesito que me catastre esto para hacer el proyecto de conservación de bosque. Entonces, nace nuevamente desde un tema ciudadano que se puede llevar a política pública. No sé si alguien más. Buenas tardes. Mi nombre es Mayra Frutos. Tengo una pregunta sobre estos fondos concursables que nos está diciendo. ¿Quiénes pueden acceder y qué son los proyectos que están buscando? Los fondos concursables son, digamos, propuestas ciudadanas. Son propuestas ciudadanas que entran a un concurso. Tienen que llenar unas bases que son publicadas a través del Fondo Ambiental de Quito. En la página del Fondo Ambiental, en la página de la Secretaría de Ambiente, puedes ver las bases, los pliegos de bases en los cuales tú postulas. Y postulas a veces, digamos, ahorita el que lanzamos fue en sociedades naturales con jurídicas. O sea, una persona, Juanito, le dice a una empresa, oye, trabajemos en el proyecto. La empresa, digamos, de la empresa con el Juanito te pone el 51% de lo que vale el proyecto y el municipio te financia el 49% del resto. Entonces, habían proyectos que, por ejemplo, costaban $200,000, el municipio puso $80,000 para que ese proyecto se ejecute. Entonces, ahorita se lanza creo que el viernes se cierra la nueva postulación para proyectos de ambiente con primera infancia. O sea, proyectos que puedan ser, por ejemplo, parques inclusivos para niños, ¿sí? Entonces, hay unos, están exactamente, si no me equivoco, son $270,000 para estos proyectos. Entonces, se postula, se aplica y se entra en un proceso de evaluación. El proceso de evaluación pasa por un comité que está compuesto por Secretaría de Ambiente, Fondo Ambiental, una representante de la organización civil, de la Cámara de la Producción, y se me escapa uno, creo que Salud también está, la Secretaría de Salud. Y eso se evalúa, cumple los requisitos, pasa al siguiente, ves el impacto social que tiene y, digamos, se hace acreedor al fondo concursable. ¿Alguien? Bueno, en primer lugar, yo soy del norte, en la parte de Calderón, y quería dar gracias por ese proyecto que están haciendo, que va a terminar en el 2026, dijo, ¿verdad? Ajá, ese. Porque no tiene idea de las veces que se suele ir el agua. Bueno, en mi barrio no, pero en los barrios aledaños suele irse a partir de las 6 de la tarde y no vuelve hasta el siguiente día. O empieza a venir el agua sucia. Y este nuevo proyecto va a beneficiar a un sinnúmero de personas. Y mi pregunta es, se estima que esto va a ayudar a la parte de San Antonio, de Calacalí y Pumasqui, en la parte de ahí también, pero en la parte de Calderón eso se sigue expandiendo y ya por poco está llegando o sea, ya están casas y que están viendo literalmente al río Guayabamba. No sé si ese proyecto podrá alcanzar a todo eso ya, o van a tener que implementar otra planta de tratamiento. No sé. No hay nada que dar gracias, es nuestro trabajo. Sí, lo que pasa es que ahí hay que tomar en cuenta algo súper importante. Por ejemplo, Calderón, donde se está implementando la planta de agua potable, todo lo que va igual a la parte de atrás, es el parque. Ahorita estamos cerrando para hacerle Parque Metropolitano Calderón, y toda la zona alrededor de la planta no puedes construir. Entonces, ¿por qué? Porque es así, digamos, hay pendiente. Entonces la gente piensa que porque está al lado de la planta de agua potable ya te va a tener agua, y no es así. O sea, está delimitada ya la zona como conservación para que tú puedas construir ahí.
y peor aún dentro de, digamos, las aproximaciones del Guayabamba. Entonces, hay que ser conscientes de que no podemos construir por construir o seguir expandiéndonos, y ese es el problema. O sea, Calderón era, en 10 años reventó Calderón, un poquito más. Sí. El sur de Quito en 15 años, 20 años estalló. Entonces no hay servicio básico y además carísimo para poder tener esa accesibilidad. Entonces ahí vienen los planificadores nuevamente. La ciudad, en vez de expandirse, por ejemplo, tuvimos una gran discusión con los sectores de Tumbaco, Puembo, porque sigues construyendo estas urbanizaciones, casas de $500,000, $600,000. Entonces, pero llevar el agua potable allá es carísimo. Entonces, hay que repotenciar la ciudad en centralidades, construir las ciudades para arriba, no para las extensiones. No tener un Valle de los Chillos, digamos, donde es complejo el tema de la accesibilidad a los servicios básicos. Alcantarillado, agua potable, adoquinado, asfalto. Y a veces en la ruralidad les digo, es mejor tener una calle empedrada que una calle adoquinada. Es más filtrante, tienes un tema de conservación cultural y demás. El adoquinado, a la final, si está mal hecho, se te levanta. Guápulo, por ejemplo. Guápulo, nosotros cogimos ese proyecto porque ya, digamos, la anterior administración dejó plantado ese proyecto de adoquinado en Guápulo. Llegamos, digamos, en un 60% de avance de ese proyecto. Llegamos, cambia la administración, nosotros no es que paramos, sino que tiene que terminar el proyecto. Pero un proyecto mal diseñado, mal hecho, el adoquín, ya van creo que 4 veces levantándose los adoquines, no en la última, pero en los anteriores proyectos. Y claro, la gente dice, pero recién hicieron mal el diseño. Y si quieres adoquinado, entonces, o sea, hay que hacer un lugar donde Guápulo no era para 40,000 carros, el tránsito de 40,000 vehículos. Era una zona simplemente de tránsito, no de flujo de alto tránsito vehicular, y peor de carga pesada. Entonces ahí te resulta mejor, digamos, es mi visión, en vez de tener adoquín, tener el empedrado, un buen empedrado, que te aguanta, te resiste, te filtra más el agua y no te hace toboganes de agua que el momento que bajan desde la González Suárez. Entonces no es que, por eso digo, las dinámicas de nuestro país, de nuestra ciudad, no pueden ser copy-paste de otras ciudades, tienen que entrar en las dinámicas. Miren Guayaquil, quieren ser Miami, pero un pedazo de Guayaquil, sales de ese pedazo y es las favelas de Sao Paulo. Entonces hay que entender esas dinámicas de cómo nosotros vamos planificando nuestra ciudad. Y ahí hay un libro lindísimo que se llama Ciudades Rebeldes. Ahí te dice el tipo de ciudades dependerá del tipo de ciudadanos que queremos ser. Entonces, somos copy-paste de ciudades. Está bien proyectarnos, está bien ver ciudades, comparar ciudades para, digamos, tener visión de ciudad, visiones futuristas de sostenibilidad, visiones ecológicas de ciudad, visiones tecnológicas de ciudad, pero adaptadas a nuestra dinámica. Entonces ahí, por ejemplo, en este caso, Calderón es gris, no hay un parque, no hay nada, o sea, entonces el anterior año metimos ahí, por ejemplo, 3,000 árboles para la línea de arbolado urbano. Y árbol que ves, el vecino va y parte, tala. Porque ¿por qué no quiero barrer las hojas? Cuando lo mejor es poder tener, digamos, sombra. Y en una zona tan gris como Calderón, digamos, tener arbolado urbano te ayuda a mejorar el impacto de calor que tenemos en los veranos, que van a ser más intensos. Entonces, ahí nuevamente, otra forma de negocio, si quieres ver, ya, una red verde urbana de arbolado urbano, por ejemplo. ¿Sí? Entonces,
poder entrar en proyectos de conservación en la zona del nuevo parque metropolitano, en las partes traseras de la planta de agua potable y demás. O sea, no podemos seguir invirtiendo donde no llegue o sea más caro llegar con servicios. Hay que llegar a las centralidades, construir para arriba. Ya. Buenas tardes, estimados a todos. Yo también soy estudiante de Ingeniería Ambiental. Yo quería hacer un aporte de ustedes como Secretaría del Ambiente. Estaba viendo que ustedes estaban haciendo algunas capacitaciones. Sería importante que nosotros como estudiantes también podamos acceder a las capacitaciones que ustedes hacen en el tema de lo que es finanzas sostenibles o finanzas ambientales, porque yo también estoy por esa línea, me estoy preparando en esa área, porque he visto que no hay personas preparadas como ustedes mencionan, en el diseño de proyectos. Entonces sería importante también que como estudiantes seamos parte de sus capacitaciones. Eso nomás, gracias. Muy pendientes, digamos, en la web y en las redes sociales del Fondo Ambiental, de la Secretaría de Ambiente, de las empresas públicas del sector ambiental. Siempre estamos, digamos, postulando capacitaciones, talleres y demás, que pueden inscribirse sin ningún problema. De hecho, ahorita está abierto uno con el ICAM, con el Instituto de Capacitación de la Ciudad, en el cual se está hablando, la malla curricular es infraestructura verde, un poco también de financiamiento climático. Entonces tú puedes entrar a inscribirte y me parece que en horas a las 10:30 de la mañana, me parece que es puedes inscribirte, y de hecho pedí a los directores para que este segundo semestre se puedan hacer inclusive pasantías dentro de la Secretaría, porque eso se ha delimitado muchísimo, sino poder llegar a ser, digamos, y yo creo que a veces te dicen, es que a mí me tienen que pagar por la pasantía. O sea, no es el afán, sino es que puedas ver cómo se está evolucionando, se está llevando la ciudad, hacia dónde va la ciudad, para que tú puedas salir, o sea, hacer verdaderas pasantías. Me acuerdo en mi época, la pasantía era, te mandaban a sacar copias. O sea, me acuerdo que hice una pasantía en la CDG, en la cuenca del río Guayas. Entonces yo llego como para ver el caudal y ver cómo estaba el proyecto del embalse, y era el que sacaba las copias. Entonces, o sea, lo chévere es que puedas estar ahí en territorio, podamos ir a ver la red de monitoreo de aire, podamos ir al Choco Andino, podamos ver el laboratorio de la Secretaría, cosas así. Poder montar, les decía a los chicos, un huerto, ahí tengo un pedazo de terreno, o sea, un huerto por lo menos, algo, sí, que venga desde los estudiantes. O sea, ese tipo de pasantías, como les decía al patronato, yo no quiero guaguas con más juguetes, sino que guaguas que estén sembrando, se estén ensuciando, se estén, digamos, hasta picando con alguna abeja, para que vayan entendiendo cómo la naturaleza, o creciendo en naturaleza, te transforma inclusive las formas de proyectarte en la vida. Así que gracias tu recomendación, y ponte atento a las publicaciones que nosotros estamos haciendo constantemente. No, en el ICAM está, revisa las, de hecho me pidieron que suba desde mi cuenta inclusive personal para poder motivar aún más. Entonces está abierto las inscripciones. Bueno, yo un comentario, ¿no? De la teoría a la práctica, ¿no? Nosotros intentamos transmitirles informaciones sobre lo que nosotros vemos, hacemos, colaboramos, porque tenemos colaboraciones cercanas con la empresa potable, por ejemplo, en temas de disponibilidad y en temas de gestión de riesgo. Sí, pero siempre es bueno tener una visión más cercana de la realidad, sobre todo de la gestión y cómo ejecutar los proyectos y concretarlos. Es una cosa.
Pero también desde, siempre me queda ¿cómo es? La duda, ¿no? Desde su realidad de los estudiantes y los ciudadanos comunes, ¿no? O sea, cómo ahora, qué problemas han tenido, lo que tú decías de Calderón. Yo soy de Manta, Manabí, ¿no? O sea, cuando yo vivía en Manta, en el colegio no había agua. Entonces llenábamos una cisterna y sacábamos el agua de balde con balde y la poníamos en tachos en la casa y de ahí cogíamos el agua y nos repartíamos el agua, ¿no? Entonces, digamos que en Quito tenemos el privilegio de que casi todo el mundo abre la llave y tiene agua. La mayor parte, ¿no? Que sea 98% de cobertura. Pero en otras ciudades de Ecuador inclusive tienen estas restricciones de agua. Ahora vemos que en Quito tenemos restricciones de agua, ¿no? O sea, las dos sequías del 23 y 24 nos pegaron muy fuerte y creo que se desnuda un poquito la realidad de la ciudad, ¿no? Hacia dónde vamos. La ciudad y el país en realidad, ¿sí? Con el tema de generación de energía y otras cosas. Es una cosa. Y después otras cosas, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta, pero yo cuando estaba a su nivel de edad, me refiero, ¿no? Ya terminando la poli, recién saliendo, ¿no? Y buscando la forma de independizarme. El pasaje costaba 25 centavos. O sea, yo contaba los centavos para comer, para ir a la universidad. En ese entonces, ahora ya tengo una vida cómoda, acomodada, 25 años después, pero todavía me preocupa el tema de la movilidad, ¿no? En la ciudad. Es decir, esa posibilidad de coger un bus, de coger el metro, ahora que es fabuloso, salir en bicicleta y que no te lancen un carro encima, ¿sí? Entonces, hasta por seguridad coge el auto, ¿no? Por ejemplo, el tema de los apagones. Entonces, todavía hay cosas por resolver, pero eso yo sí les dejo la inquietud a todos, ¿no? El tema de, justamente hace unos meses, bueno, son semanas, ¿no? Había este tema, porque yo tuve la suerte de vivir en París un año, pero el tema que está fuerte de la ciudad de 15 minutos, lo que tú dices, construir las ciudades hacia arriba para agrupar a la gente, tener servicios, ir a comprar el pan, ir a comprar, qué sé yo, los víveres cerca, tener un parque, alguna distracción. O sea, creo que, o sea, es importante. Y hay cosas también que basculamos a otro extremo, es decir, ayer vi una noticia que con el tema de los tutti, un montón de pequeñas tiendas comenzaban a cerrar porque no podían competir con el tutti. Entonces todas estas dinámicas van a estar ahí siempre. O sea, competición entre diferentes servicios a los que necesitamos, pero en un momento dado se compite, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vivía en Francia era el tema había una dinámica de no ir al equivalente al Supermaxi, sino a hacer el gasto, aunque sea más caro, en el comercio de los árabes, se decía ya. Sí, los comercios pequeños que son tal vez un poquito más caros. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Entonces, ya les vendrán esas inquietudes a ustedes en un momento dado. Santiago, muchas gracias y un placer haberte tenido aquí. Siempre es grato tener gente con experiencia en el ámbito ya práctico, ¿no? Aquí. Y sobre todo conversar, y gracias también por su generosidad, las personas que vinieron y la tuya también para compartir. No, gracias a ti y a ustedes por estar, conversando un ratito. Para mí es súper importante, así sea uno o sean miles, poder hacer esto. Es como ir predicando, digo yo. No soy religioso, pero mientras sumemos esfuerzos de uno en uno, de boca en boca, de metro cuadrado en metro cuadrado, podemos hacer transformaciones importantes. Así que cuenten conmigo siempre que quieran, tengan algo planteado dentro de la academia, dentro de los barrios, demás, que yo soy de territorio 100%, ahora me ven así porque me tocó estar con los empresarios, pero de ahí estoy desde el Atacazo al Chocó, desde el Puntas hasta el Pichincha, así que el doctor me conoce que soy pata de perro y encantado de cualquier invitación que pueda aportar. Así que gracias, chicos, por estar aquí.